Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial Bolonia, en el que vamos a tratar sobre un asunto que está en la calle, en las aulas y en los despachos de profesores, rectores y responsables de la educación en nuestro país. Como saben, la Universidad Española tiene ante sí un difícil reto: adaptarse al espacio europeo de educación superior. Nos encontramos en estos momentos en un periodo de transición en el que tenemos que despedirnos de las licenciaturas y las diplomaturas y dar la bienvenida a los grados. El próximo curso será el último en el que van a convivir ambos planes de estudio, pero esta transición no va a ser tranquila. Ya estamos asistiendo a una auténtica revolución estudiantil, la más dura de los últimos años. Por un lado, los centros se tienen que poner al día para ofrecer a sus alumnos nuevas metodologías, innovación en las aulas, mayor movilidad, más prácticas en empresas y, en definitiva, según sus defensores, una preparación más sólida. Mientras los alumnos, algunos, no todos, como vamos a comprobar esta noche, se preparan para plantarle cara a esta reforma. Otros muchos, la mayoría, están a la expectativa o estudiando ya según el proceso de convergencia. De todo esto vamos a charlar esta noche con nuestros invitados en este programa especial Bolonia. Tenemos aquí un grupo de discusión formado por Cristina. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Cristina Pastor Valcárcel cursa cuarto de Derecho en la Miguel Hernández de Elche. Luego tenemos también a Pablo Guardiola, que es estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y por último a Fernando Miguel Galán Palomales, cuarto de Medicina en la Universidad de Cantabria. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La primera pregunta que les quiero lanzar es simplemente muy sencilla: si creéis que es necesaria la reforma de los estudios universitarios. Cristina. Hombre, yo creo que la necesidad de una reforma integral en el sistema universitario es casi indiscutible. Es decir, no tenemos ninguna universidad entre las mejores de Europa. Si bien tenemos muy buenas universidades y reputadas, yo creo que eso no estaría mal. Y ya no por el hecho de los rankings, porque yo no soy de rankings, sino porque, como dice siempre nuestro querido director general de universidades, Felipe Petriz, la media de las titulaciones de 3 está 5,7, la media de las de 5 está en 7, y eso no es ético, es decir, porque al fin y al cabo la universidad se financia de recursos públicos. Entonces yo creo que una mejor gestión de los recursos y una gestión de la calidad no vendría mal, y de ahí la reforma. Es decir, por mí yo creo que es necesaria totalmente. Pablo, ¿tú qué piensas? Yo un poco puedo añadir a lo que ha dicho Cristina. El problema viene en si ese cambio, el problema mayor nace a raíz del desconocimiento que tenemos sobre el plan que es realmente. Por ahí yo creo que viene la mayor parte de las discusiones, sobre todo. Fernando. Bueno, yo pienso que en España realmente necesitábamos un cambio. Bolonia, hablando coloquialmente, nos ha venido al pelo. Es la excusa perfecta para implementar ese cambio que llevábamos esperando en España. Tenemos muy buenas universidades, como ha marcado Cristina, pero necesitábamos cambiarlas, modernizarlas. Necesitábamos cambiar un poco la mentalidad que teníamos dentro de las universidades. Y Bolonia precisamente va por esa línea. Plantea una reforma, pero no solo para España, sino para toda Europa, una integración, crear una Europa más allá de la Europa del euro, una Europa del conocimiento, y yo pienso que en general es muy beneficioso. El problema luego ya está en la implantación, pero en general la ideología y el marco de la reforma yo pienso que va a beneficiar y mucho a nuestra universidad. Y a vuestro juicio, ¿cuáles son los problemas que tiene la Universidad Española actual por los que son necesarias la reforma? ¿Por qué hay un abandono de estudios importante? ¿Por qué hay una metodología obsoleta? ¿Por qué? ¿Por qué lo creéis? En la Universidad Española yo creo que es complicado hacer un diagnóstico del por qué, ¿no? Los sistemas de calidad de las distintas universidades llevan tiempo intentándolo hacer y yo creo que no llegan a un acuerdo. Sin embargo, sí que es cierto que partimos de un sistema donde se ha enfocado y siempre se ha basado en la clase magistral, que yo no digo que esté mal, es decir, a mí me parece bien, pero se tiene que apostar por otras cosas, se tiene que motivar un poco al estudiante, se tiene que incentivar al estudiante a que participe y se involucre. Si no es así, pues claro, luego tenemos tasas de abandono en algunos casos de entre el 30 y el 40%. Es decir, y eso es preocupante, porque más en una época como en la que nos encontramos de coyuntura y en un mundo globalizado, tenemos que apostar por la formación superior. Entonces yo creo que en ese sentido ese puede ser uno de los motivos, pero vamos, puede haber otras causas. Yo creo que Fer seguramente sabrá de alguna más que a él le gusta. Yo creo que en general la universidad
tiene que, como ha dicho Cristina, motivar al estudiante. Si no le motiva, no va a asistir a la universidad porque va a encontrar otras vías de formación, como puede ser la FP, y necesita motivarle en un abanico muy amplio de aspectos. Desde la movilidad, la universidad no tiene que poner trabas a la movilidad, tiene que fomentarla, crear convenios. Hasta ahora el Erasmus está ahí y dentro de España tenemos el Seneca, el SICUE, pero realmente era el estudiante que se atrevía a acogerse a uno de estos programas, se metía en una aventura impresionante de papeles, de gestiones, de burocracia, absolutamente horrible para todo aquel que lo ha hecho. Realmente la movilidad ahora con el espacio europeo va a ser mucho más fácil, mucho más sencilla, no solo con el resto de países, sino también dentro de España. La oferta va a ampliarse total, cambiamos de un sistema muy cerrado con un registro de titulaciones de un catálogo a un registro, de tal manera que la oferta va a ser amplia, la posibilidad de estudio de ese estudiante tiene una oferta a que acogerse impresionante. Las metodologías son fundamentales, un estudiante no puede llegar solo, como ha dicho Cristina, y dar la clase magistral. La clase magistral es súper válida y no se puede eliminar, pero también hay muchas herramientas para formar a ese estudiante, unas prácticas, unos seminarios, la responsabilización de su propia formación, eso es esencial. Yo creo que eso, en cuanto ya esté implementado el cambio, lo vamos a ver cómo nuestras universidades van a funcionar mejor, van a atraer a más estudiantes, no solo de España, sino de toda Europa. Yo espero que también ampliamos un poco nuestras fronteras y hay que dar un poco de tiempo a la reforma. Quizá está desfasada, ¿no?, la universidad con el mundo actual, en algunos casos, no en todos. ¿Tú qué piensas? Pero si os dais cuenta, siempre hablamos sobre la participación, el incentivar al alumno para que se mueva, para que haga prácticas, etcétera, y muchas veces en esta discusión aparecen las universidades anglosajonas, el sistema anglosajón, y yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que tiene realmente el sistema anglosajón que sí son capaces de incentivar al alumno, o que, bueno, se supone que son capaces de incentivar al alumno? Yo tengo la grandísima suerte de haber estado en dos universidades anglosajonas, una británica y otra norteamericana. Estuve en ellas, trabajé en ellas y puedo comparar con la universidad de aquí de Murcia, que es la que estoy, en la UCAM. Y cuando hago esa comparación, me doy cuenta, por ejemplo, del nivel de prácticas que llevábamos, que era un nivel muy alto, que es lo que en el fondo incentiva. Y yo estoy, por ejemplo, estudiando comunicación audiovisual, que es una carrera que tiene muchas prácticas, además muy vistosas para hacer publicitarios, etcétera. Entonces, es en esa comparación en la que vemos que la Universidad Europea se queda un poco atrás, porque nunca hay que quitarle menor valor a la clase teórica, pero hay que quizá encontrar un poco más el equilibrio con las prácticas. Pues vosotros, después de esta reflexión sobre cómo está la universidad actual y lo que va a significar Bolonia, no sé si vosotros sabéis que la Comisión Europea ha dicho que en España se está explicando muy mal, o se ha explicado muy mal Bolonia. ¿Creéis que hace falta una buena campaña de información o que se está desinformando a través de, no sé, que hay informaciones que intoxican ese proceso interesadamente? ¿Cómo lo veis? Yo, más que mala información, yo creo que no ha habido información realmente. Es decir, muy poca gente pregunta hoy en día, en nuestro ambiente universitario, la conversación sobre el Plan Bolonia no es acerca de si estamos a favor o en contra, sino sobre qué es realmente el Plan Bolonia. Entonces, antes que calificar de buena o mala, diría si la ha habido.